Muy bien, nuevamente muy buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de fármacos anticonvulsivos. Es un tema interesante, importante, tomando en cuenta que las convulsiones representan la manifestación de muchos cuadros neurológicos y también son signos de otras afectaciones de índole, digamos, de naturaleza o de origen diferente al neurológico, pero que van a repercutir en cuanto a la función de este sistema y por lo tanto frecuentemente se observan. Eventualmente veremos de que las convulsiones pueden ser también la manifestación de la epilepsia. Aprovecharemos también para nuestra reunión para poder aclarar algunos términos y de esta manera poder tener mejor idea del uso de estos medicamentos. Bien, los fármacos anticonvulsivos, entonces, son en realidad depresores selectivos del sistema nervioso central, que son utilizados para el control y prevención de trastornos convulsivos y de las diferentes formas de epilepsias. Bien, entonces aquí ya encontramos que, por definición, hay una diferencia entre lo que es convulsión y es epilepsia. Las convulsiones, como veremos más adelante, son manifestaciones que resultan de una afectación del cerebro, de la corteza cerebral. Y la epilepsia son enfermedades en las cuales estas convulsiones se van a presentar en forma reiterativa y también, a su vez, pueden representar trastornos que son muchas veces de naturaleza desconocida y otras veces son secundarios a procesos infecciosos, a procesos tumorales, por ejemplo. Por otro lado, tengamos presente que el tratamiento farmacológico no es curativo, es decir, simplemente ayuda a controlar los síntomas y eventualmente uno de sus objetivos será recuperar al paciente para una actividad lo más normal posible desde el punto de vista académico, laboral, etc. Los fármacos anticonsultivos o anticonvulsivos, perdón, suelen tener un perfil seguro. Los efectos indeseables son menores. Sin embargo, habrá que precisar que existen unos muy importantes para uno para otro. Y también debemos tener en cuenta que hay efectos que se van a presentar y que no son dependientes de las dosis. Esto quiere decir, en su capacidad de depresión del sistema nervioso central y considerando que una depresión no selectiva, por ejemplo, lleva desde desinhibición en un primer momento hasta inclusive el coma en el otro extremo, los depresores que son selectivos no necesariamente tienen todo este curso progresivo y algunos efectos entonces no son necesariamente relacionados con las dosis. Las convulsiones, entonces, las definiremos como esos episodios paroxísmicos o de aparición repentina, brusca, que son ocasionados por una descarga neuronal cortical, que finalmente alterará la función neurológica. Cuando hablamos de paroxísmico, hablamos entonces de algo que sucede en forma brusca, generalmente de corta duración y de resolución espontánea. En este caso, son originados porque en una zona de la corteza cerebral, por alguna razón determinada, se originan descargas eléctricas que finalmente van a sincronizar la actividad neuronal y de esta manera van a permitirse manifestar con alteración de función neurológica. Bueno, hablamos con función neurológica como una gran generalidad. Muchas veces la función neurológica es una función motora, pero bien puede ser de otra naturaleza, puede ser sensitiva, por ejemplo, puede ser perceptiva. Algunas opiniones, algunas corrientes de opinión dicen, por ejemplo, que que algunos cuadros migrañosos podrían ser, por ejemplo, manifestación de una actividad epiléptica, que se va a manifestar de esa manera. En otras ocasiones, las convulsiones representan no actividad motora, como generalmente nosotros estamos familiarizados o hemos visto en todo caso, ¿no? Como esos episodios en el cual la persona presenta temblores no controlados y luego un estado de rigidez o tonía importante, y con todo esto, con una pérdida del estado de conciencia. Bueno, eso obedece, por ejemplo, a un ataque generalizado, a una convulsión generalizada. Nosotros podemos diferenciar dos tipos grandes de convulsiones, las convulsiones focales o localizadas y las convulsiones generalizadas.
Las convulsiones focales, como ustedes pueden ver en la figura, en la parte superior de la figura, tenemos acá, obedecen a una parte en particular, solamente una zona que de por sí pues tiene una mayor sensibilidad. Puede ser secundaria pues a un daño en el tejido encefálico, puede ser secundaria a un tumor, puede ser secundaria a un proceso infeccioso que se localiza allí. El hecho es que esto distorsiona el funcionamiento neuronal y a partir de allí se disminuye un umbral que determinará la aparición de las convulsiones, que pueden quedarse simplemente en esa zona y se manifiestan, por ejemplo, por una alteración motora, un temblor de la mano, un temblor de algunos dedos, algún temblor en la cara, ¿no? Puede significar pérdida de sensibilidad. Cuando afecta a otras zonas de la corteza que están relacionadas, por ejemplo, con la visión, pueden verse alucinaciones. Cuando afectan la zona temporal, pueden escucharse voces. Entonces allí, por ejemplo, uno puede comprender lo complicado que puede ser desde el punto de vista neurológico, en algunos casos, diferenciar desde episodios psicóticos con cuadros epilépticos. Bien, las convulsiones pueden ser simples cuando se lo quedan simplemente en la zona que hemos mencionado. Alguna situación en particular despierta esa actividad normal, pero luego los mecanismos inhibitorios propios del cerebro lo pueden contener y el episodio se supera en mayor o menor tiempo. Y lo más importante a tener acá en cuenta es que el paciente no pierde el estado de conciencia. Estas convulsiones simples podrían volverse generalizadas cuando lo que se inicia en esa zona, sin embargo, al no poder ser controlado por los mecanismos inhibitorios, comienza a invadir el resto del hemisferio y finalmente los dos hemisferios. En ese caso se vuelve una convulsión generalizada, ¿no? Compleja porque puede manifestar más de un síntoma a la vez. Los ataques generalizados, como usted puede ver en la parte inferior del panel, acá ustedes pueden observar que se afecta toda la corteza cerebral de ambos hemisferios. Las manifestaciones de la convulsión pueden ser de tipo motor. Lo más común, en todo caso, es observar esas convulsiones tónico-clónicas. Tónicas porque el cuerpo entra en rigidez, hay un espasmo muscular, y clónicas porque hay temblor, ¿no? Entonces, que los pacientes que tienen la epilepsia de tipo gran mal, por ejemplo, tienen este comportamiento típico, convulsiones tónico-clónicas, que también se pueden observar, por ejemplo, en los niños en las convulsiones febriles. Pueden ser simplemente ataques tónicos, donde el paciente manifiesta una gran rigidez. Además de la pérdida del estado de conciencia, la tonicidad aumentada puede significar que hay afectación de músculos respiratorios, lo cual puede complicar en algún momento el estado de oxigenación del organismo. Pueden ser crisis clónicas, donde más bien son temblores, temblores a nivel de segmentos del cuerpo lo que se manifiesta. Pueden ser ataques mioclónicos, o sea, paquetes musculares en particular de cierto miembro, que suceden como temblores localizados, que pueden generalizarse evidentemente. Y otra forma de convulsión generalizada bastante común son las crisis de ausencia, donde la persona afectada queda como desconectada del medio, con la mirada perdida durante unos segundos y muchas veces inclusive pasa desapercibido. La persona, el paciente, si bien se desconecta del medio, no necesariamente cae al suelo, no va a presentar episodios de temblores o de rigidez. Pasados unos minutos, el paciente, como habiendo dormido despierto, bueno, vuelve a reconectarse al medio. A nivel escolar, estas crisis de ausencia tienen que ser adecuadamente descartadas porque muchas veces están detrás de un mal rendimiento escolar, ¿no? Muy bien. El tipo de convulsión muchas veces va a determinar el tipo de epilepsia y a su vez determina el tipo de tratamiento que va a recibir. Bien, cuando hablamos, por ejemplo, de convulsiones tónico-clónicas generalizadas, encontramos una batería de medicamentos básicos. En este aspecto tenemos que tener presente de que en la actualidad se han desarrollado muchos otros medicamentos anticonvulsivos, pero sin embargo tenemos que estar familiarizados con los que son de uso principal. En lo tradicional existe pues una amplia experiencia con respecto a su uso.
por lo tanto, difícilmente serán dejados de lado. Y por otro lado, tienen un costo menor. Las epilepsias, que son las enfermedades convulsivas por excelencia, son enfermedades crónicas. Si bien en algunos casos, que no pasan del 60%, puede haber un adecuado control y remisión de los cuadros que puede significar retirar tratamientos a los 2 o 3 años inclusive. Sin embargo, como ustedes ven en ese otro 40%, el curso de la enfermedad suele ser reiterativo, impredecible, y muchas veces encontramos recaídas importantes. Como ustedes pueden ver entonces, por ejemplo, en las convulsiones tónico-generalizadas, tónico-clónico generalizadas, son el fenobarbital, la fenitoína, la carbamazepina y la lamotrigina, entre los que son utilizados de primera instancia. En las crisis de ausencia, ustedes pueden ver que son diferentes. Por ejemplo, ácido valproico, etosuximida, el clonazepam, una benzodiazepina que se ha visto hace poco. ¿Esto qué importancia tiene? Pues la importancia que tiene es que si no se hace un buen diagnóstico del cuadro epiléptico, no se elige el medicamento correctamente, por lo tanto no va a haber control de la enfermedad y más bien podemos determinar la aparición de efectos indeseables importantes. En las mioclonías, entre el medicamento, digamos ahora de uso más frecuente, está el ácido valproico. Hay que diferenciar dos condiciones muy importantes en cuanto a los cuadros epilépticos, lo que son en sí el estado epiléptico, en el cual la persona o el paciente, digamos, no deja de estar sufriendo un ataque epiléptico tras otro sin periodos de reposo. Lo característico es que cuando se da una crisis convulsiva generalizada, tónico-clónica, pasado el episodio, que tiene pues sus duraciones de tiempo más o menos bien categorizadas, cuando excede este tiempo el paciente suele entrar en un estado de reposo, de relajación, finalmente el paciente duerme. Pero cuando el paciente entra en estado epiléptico, ni siquiera termina una convulsión y comienza a presentarse otra. ¿Esto qué significa? En primer lugar, que el sistema nervioso va a sufrir. Las manifestaciones de la epilepsia son cambios eléctricos que se dan a nivel del cerebro. Y evidentemente, las crisis subintrantes, una tras otra, puede causar un daño cerebral. Segundo, durante los estadios tónicos, el paciente tiene la musculatura del cuerpo totalmente contraída, espástica, y el paciente no, entre otras cosas, no realiza buenas excursiones respiratorias. Eso significa mala oxigenación. Esto, hipoxia, y a nivel cerebral, esto puede condicionar todavía un daño mayor. Pues el estado epiléptico puede ser una condición que linde con el óbito del paciente, y su resolución en los extremos más importantes puede inclusive solo resolverse con anestesia general, intubación y anestesia general. Las convulsiones febriles son cuadros convulsivos que se dan en niños menores de 5 años principalmente, ¿no? Donde el niño, cuando presenta fiebre, desarrolla convulsiones tónico-clónicas. Una cosa muy importante en este sentido. Las convulsiones febriles tienen todas sus características, ustedes las pueden encontrar en los diferentes manuales de emergencia en pediatría. Pero tengamos muy en cuenta lo siguiente, ¿ya? La convulsión febril no se da por una fiebre alta. En realidad la convulsión se va a dar cuando el pacientito, el niño, comienza a subir la temperatura, no cuando es alta. El paciente puede tener recién 37 y medio y ya está convulsionando, aunque finalmente va a llegar a temperaturas más elevadas. ¿Ya? Entonces esto significa que el manejo del niño, usualmente que ha tenido una convulsión febril, significa, entre otras cosas, evitar que suba la temperatura. Y cuando tiene pues, cuadros infecciosos, febriles, de naturaleza viral principalmente, es necesario, además del posible uso de un anticonvulsivo, utilizar agentes antipiréticos. Ojo, en la convulsión febril no hablamos de epilepsia. El porcentaje de niños en convulsión febril que desarrollan finalmente una epilepsia es mínimo. No se considera entonces que sea una precondición
o los niños con convulsiones febriles en el futuro desarrollen epilepsia, ¿no? Es una cosa también que es muy importante informar a los padres. Bien, ahí tenemos el diazepam, fenobarbital, en estado epiléptico, diazepam, fenitoína, fenobarbital. Bueno, continuemos. El tratamiento farmacológico, ya dijimos nosotros, no es un tratamiento curativo. Busca hacer control de las crisis epilépticas. Tenemos que diferenciar acá entonces lo que es el manejo agudo de la crisis y la otra, el manejo crónico del paciente para evitar que se presenten estas crisis. En el manejo agudo de la crisis, ustedes van a encontrar que el principal fármaco utilizado es el diazepam, una benzodiazepina de acción prolongada que ustedes han estudiado la semana pasada. El uso del diazepam para el control de una crisis convulsiva es la administración endovenosa lenta. Pero ojo, muchas veces en el cuadro convulsivo tónico clónico del paciente no es posible canalizar una vía. Entonces, sobre todo en el caso de niños, la dosis se puede administrar por vía rectal. Es una cosa que no debemos dejar de tener presente. Es más fácil colocar una delgada jeringa por vía rectal que estar tratando de canalizar una vía, con todo lo que significa por los movimientos bruscos que puede tener el paciente. El uso de la vía intramuscular no se aconseja. En un cuadro convulsivo, más allá de que el diazepam tiene una absorción intramuscular no muy buena, es totalmente errática, es decir, no sabemos si obtendremos finalmente buenas concentraciones. Alguien decía, bueno, de todas maneras se le administra el diazepam intramuscular porque por lo menos se evita el profiláctico en las horas siguientes. Digamos que es algo muy dudoso. El uso crónico de los, o a largo plazo, de los agentes anticonvulsivos también busca reducir al mínimo los efectos adversos. Son fármacos que van a actuar a nivel del sistema nervioso central y potencialmente pueden causar efectos tóxicos. Y a su vez, como vamos a ver posteriormente, hay otros efectos adversos que son muy comunes o algunos de ellos muy peligrosos inclusive. El tratamiento tiene que ser adecuado a las características del paciente, un niño, un adulto, un anciano. Cualquiera de ellos puede tener convulsiones, cualquiera de ellos puede desarrollar epilepsias. Claro que es más común que esto ocurra en los niños. Un cuadro convulsivo, una crisis convulsiva en un paciente adulto nos lleva a pensar en primera instancia a descartar dos cosas. Procesos tumorales a nivel del sistema nervioso y segundo, procesos infecciosos, como pudiera ser neurocisticercosis en nuestro medio, es quizá lo más común. En niños, convulsiones suelen ser sinónimo de epilepsia. Claro que hay otras opciones, pero más o menos es lo que se plantea. Por otro lado, debemos tener en cuenta si hablamos de una paciente mujer o de un paciente varón, porque en la paciente mujer y en edad fértil, la presencia de gestación puede complicar el cuadro, pero en el manejo del cuadro epiléptico. Se considera que los agentes anticonvulsivos, los antiepilépticos, son teratogénicos. Por lo tanto, una paciente epiléptica que está en tratamiento activo, lo ideal es que no se embarace. Ahora, como vamos a ver más luego, hay características de estos agentes anticonvulsivos que los hacen que muchas veces interfieran con los mecanismos que depuran medicamentos, es decir, a través de los citocromos pueden presentar interacciones medicamentosas y a partir de allí entonces pueden generarse algunos inconvenientes. Más allá de eso, la paciente gestante debe ser cuidadosamente manejada y si es posible no utilizar medicamentos, lo que obliga pues a estrategias muy particulares para el manejo de la paciente gestante en tratamiento antiepiléptico. Bueno, sabemos de que uno de los principales temas que nosotros debemos conocer para tener una idea correcta del manejo farmacológico son los mecanismos de acción, es decir, la farmacodinámica. Aquí plantearemos nosotros de que la actividad del foco epileptógeno se debe pues a que descarga en forma, eh, digamos, totalmente descontrolada y esta
actividad anormal se propaga a las neuronas vecinas. Normalmente la crisis es de breve duración porque a su vez van a funcionar mecanismos inhibitorios. Entonces, digamos que en este balance excitatorio-inhibitorio trabajan diferentes neurotransmisores que pueden estar involucrados en la génesis de los episodios compulsivos, ya sea por exceso, ya sea por defecto. Entre los principales agentes estimulatorios, por ejemplo, y que algunas veces son responsables de que puedan observarse algunas epilepsias, viene a ser la actividad del glutamato. Glutamato es un neurotransmisor excitatorio, es un aminoácido, correcto, pero el sistema nervioso central funciona como un neurotransmisor excitatorio que actúa a través de diferentes receptores de glutamato. ¿Ya? El más estudiado y que posiblemente esté más relacionado con actividad convulsiva es el receptor de glutamato de tipo NMDA. Y básicamente, como ustedes pueden ver en la figura, es un canal de calcio, donde también puede entrar el sodio. En otras palabras, el glutamato despolariza a la neurona y a partir de allí inicia potenciales de acción que se van a transmitir. Entonces podemos comprender allí de que puede haber fármacos que van a regular en la vía del glutamato, van a inhibir esta actividad aumentada. Por otro lado, tenemos la actividad inhibitoria, que es a partir del GABA. Cuando hemos visto el mecanismo de acción de las benzodiazepinas, pues hemos visto que el GABA modula el receptor de GABA, ¿no? Entonces, el receptor de GABA es un canal iónico que favorece la entrada de cloruro. Mientras el calcio y el sodio despolariza, el cloruro hiperpolariza y de esta manera inhibe. Pero ¿qué pasa si falla esta vía inhibitoria? Pues predomina la vía excitatoria, que eventualmente puede generar potenciales que van a determinar episodios convulsivos. Bien, por otro lado tenemos que la transmisión del impulso nervioso ocurre de forma saltatoria, ustedes saben, a través de canales dependientes de sodio, canales dependientes de voltaje. Se van a abrir, se van a cerrar en función de los cambios de voltaje a nivel de membrana. Ese es también un sitio que puede ser modulado por diferentes fármacos anticonvulsivos. En particular, encontramos a nivel del tálamo canales de calcio de tipo T, T de tálamo, no nos vamos a olvidar. Y esos canales de calcio tipo T están involucrados en las famosas crisis de ausencia. ¿Ya? Entonces, vean ustedes, por ejemplo, que si yo utilizo un anticonvulsivo que va a bloquear canales de sodio y de esta manera va a impedir la propulsión de efectos, perdón, de potenciales que van a generar episodios convulsivos, no van a tener actividad acá. Por lo tanto, en la crisis de ausencia, como ustedes pueden ver, si ven las diapositivas previas, no vamos a encontrar que actúen a ese nivel. En cambio, aquellos que van a bloquear canales de calcio, sí van a ser útiles en las crisis de ausencia. El fármaco característico es la etosuximida, que no lo utilizamos en nuestro medio. Es reemplazado por el ácido valproico, por ejemplo. Y cuando nosotros vemos aquellos que se utilizan en bloqueo de canales de sodio dependientes de voltaje, encontramos la gran mayoría de los fármacos clásicos. Encontramos, por ejemplo, fenitoína, encontramos la motrigina, encontramos carbamazepina y también encontramos ácido valproico. Pero ustedes dirán, pero como que el ácido valproico no actúa en canales de calcio, también actúa en canales de sodio. Esto entonces que nos lleva a pensar y también a identificar que hay anticonvulsivos que actúan en más de un canal, por tanto sus actividades son variadas. ¿Ya? Muy bien. A nivel de receptores de glutamato NMDA, podemos ver también, vean, el felbamato, y otra vez aparece el ácido valproico. Ahora no solamente como bloqueador de canales de sodio, sino también como agente antagonista de NMDA, del receptor NMDA, y también como bloqueador de canales de calcio, ¿no? A través de la función del GABA, nosotros hemos podido reconocer a las benzodiazepinas. Muy relacionados están los barbitúricos, de los cuales haremos mención ahora al fenobarbital. Pero han aparecido una serie de otros derivados denominados GABA miméticos.
como la vigabatrina, la tiagabina, la gabapentina, fármacos de última generación. Algunos textos de neurología, por ejemplo, diferencian los fármacos anticonvulsivos entre los antiguos y los nuevos. Muchos de los nuevos están involucrados en la actividad GABA mimética. Ojo, digo GABA mimético, o sea que hay algo más detrás del ácido gamma-aminobutírico. Entonces, vean ustedes, acá tenemos una neurona GABAérgica. Esta neurona GABAérgica libera evidentemente GABA, que la actúa en la siguiente neurona, facilita el funcionamiento del canal de cloruro, hiperpolarizándolo, ¿no? Los fármacos representativos aquí son las benzodiazepinas y antiguamente los barbitúricos, donde ahorita el fenobarbital es el que tiene cabida. Pero vean ustedes que tenemos otros puntos de acción en esta vía de GABA. Empecemos desde la captación de ácido glutámico, que es el precursor metabólico del GABA, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, estaría actuando la gabapentina, impidiendo que esta neurona, o mejor dicho, facilitando que esta neurona utilice al GABA como precursor de glutamato. ¿Ya? El GABA, ustedes pueden ver, es sometido por la GABA descarboxilasa, el ácido glutámico, perdón, por la GABA descarboxilasa para formar GABA. El GABA, por una transaminasa, se va a transformar en ácido succínico, la vía de degradación. Acá la vigabatrina, por ejemplo, estaría inhibiendo esta GABA transaminasa, haciendo que el GABA se encuentre en mayor cantidad para ser utilizado en los mecanismos inhibitorios que ayudan finalmente a controlar la crisis convulsiva. Ahora, tenemos acá, o podemos comprender en la figura, que una vez liberado el GABA, su principal forma de eliminarlo de la sinapsis es por recaptación, un mecanismo de recaptación de GABA, que es inhibido por la tiagabina. La tiagabina es otros antiepilépticos de última generación, y en este caso facilitan la acción del GABA. El progravide es un agonista de receptores de GABA, todos los fármacos que tenemos últimamente a disposición. Bien, entonces aquí a través del GABA, su síntesis, su metabolismo y su recaptación con mecanismos intrínsecos a esta vía, son factibles de ser modulados farmacológicamente y de esa manera explican el funcionamiento y acción de muchos antiepilépticos que hasta hace poco no se conocía exactamente cómo trabajaban. Bien, a continuación entonces lo que haremos es revisar muy brevemente la actividad farmacológica o las características farmacológicas de los principales antiepilépticos. Vamos a empezar por los de uso más común, que suelen ser los más antiguos, pero no por eso dejados de lado. Entre ellos tenemos la fenitoína, es quizás el anticonvulsivo más utilizado. Vean ustedes que va a actuar por bloqueo de canales de sodio. ¿Ya? Entonces, recuerden que los canales de sodio son dependientes de voltaje, pasan por estado activo, de reposo e inactivado, ¿no? Entonces, la fenitoína va a bloquear estos canales y va a impedir entonces que haya cambios a nivel de membrana que faciliten la despolarización y con esto la transmisión de señales eléctricas en el sistema nervioso. Esto a su vez también altera el balance de neurotransmisores, ¿no? Toda neurona, al final, una vez que llega pues esta corriente eléctrica al final, va a permitir que, entre otras cosas, ingrese calcio y el movimiento de calcio favorecerá la fusión y liberación de neurotransmisores, la fusión de las vesículas sinápticas y la liberación de neurotransmisores. A la larga hay disminución del ingreso de calcio, los potencialización y por lo tanto se entiende por qué va a haber alteraciones en la liberación, repito, de neurotransmisores. Es un fármaco que se absorbe por vía oral, es muy liposoluble, entonces cabe observar que la absorción va a ser buena, pero eso no sería que sea rápida.
Ya la absorción va a ser lenta, casi completa, pero lenta. La fenitoína se puede utilizar en emergencias o en estatus epiléptico por vía endovenosa, ¿ya? Que sería pues una vía de emergencia, sobre todo cuando estamos ante la presencia de estatus epiléptico o cuando hay convulsiones y en el manejo de una unidad de cuidados intensivos y otros, entonces hay que preservar el funcionamiento del sistema nervioso. La fenitoína no es un depresor del sistema nervioso en sí generalizado, es bastante selectivo. Entonces puede inclusive ayudar a mantener un estado de conciencia adecuado. Bien, siendo un fármaco muy liposoluble, suele tener una alta unión a proteínas plasmáticas y un alto metabolismo hepático. Pero ojo, este metabolismo tiene sus características. Dosis altas saturan el sistema de depuración y por lo tanto la fenitina tiende a acumularse. Se pueden encontrar concentraciones elevadas que se hacen tóxicas. Los metabolitos finalmente inactivos se eliminarán en la orina. Los efectos adversos pueden ir desde efectos, digamos, comunes gastrointestinales hasta la muy reconocida hiperplasia gingival, ¿no? Pero cuando encontramos ya ciertos niveles de depresión importantes del sistema nervioso, podemos hablar de la búsqueda del nistagmo y ataxia como signos de toxicidad por fenitoína. Ataxia es la incapacidad para mantenerse el pie o caminar. Y nistagmo son movimientos anormales a nivel de los ojos, ¿no? Indican pues compromiso del fascículo longitudinal medial que regula la actividad pues, de los centros vestibulares. A nivel, digamos, de niños con tratamiento por epilepsia, téngase presente que puede haber cambios en la conducta, lo cual puede ser pues muy resentido en el ámbito escolar, ¿no? Cuando son pequeños. Entonces se entiende aquí por qué hay mucha reluctancia muchas veces al tratamiento de estos chicos con epilepsia y hay una mala colaboración muchas veces de la familia con respecto al manejo de las epilepsias. Otro fármaco que ha sido de uso común e importante en el manejo de epilepsias es la carbamazepina. Actúa por bloqueo de canales de sodio, casi exclusivamente. Tiene un perfil farmacocinético parecido al de la fenitoína, pero en este caso es importante recalcar, es un potente inductor enzimático, ¿ya? Tanto así que la misma vida media puede disminuir con dosificaciones crónicas, o sea, se promueve su mismo metabolismo, en otras palabras. Los efectos adversos son muy importantes de tener en cuenta. Depresión del sistema nervioso central, incluso del centro respiratorio, ¿no? Importante, con dosis muy elevadas, tóxicas, puede darse este detalle. Más común con las dosis usuales son que haya problemas de tipo irritación gástrica, ¿no? Puede haber en algunos casos problemas de aplasia medular, es decir, compromiso de médula ósea, que puede simular pues o que puede determinar una anemia plástica. Y un aspecto que no debemos dejar de lado en la persona o pacientes que toman carbamazepina es que es hepatotóxico, ¿ya? Eventualmente en el seguimiento del paciente hay que hacer pruebas de función hepática. Carbamazepina es uno de los medicamentos que tiene otros usos importantes, como agente analgésico en la neuralgia del trigémino y otros procesos neurogénicos. Cuando ustedes han estudiado el dolor, han hablado de dolor somático, han hablado de dolor visceral, han hablado de dolor neuropático. Los dolores neuropáticos muchas veces son controlados por fármacos que son utilizados como anticonvulsivos. Entre ellos la razón puede estar en que van a disminuir la transmisión, ¿no?, de impulsos eléctricos, entre ellos los impulsos sensitivos. Bueno, la carbamazepina característicamente se utiliza en la neuralgia del trigémino, en neuralgias secundarias a procesos virales como son los producidos por herpes virus, por ejemplo. Y también se utiliza como estabilizador del estado de ánimo, en particular en aquellos pacientes que no pueden recibir litio. La carbamazepina es muy utilizada en este sentido. El ácido valproico. El ácido valproico, como hemos visto, puede tener varios efectos.
Sin embargo, el principal es la potenciación de los efectos del GABA en sinapsis inhibitorias, ¿no? Potenciar los efectos del GABA, pero no dejamos de lado que puede tener otros, como mencionaba anteriormente. Eh, por su farmacocinética tiene una buena absorción oral, ¿no? Metabolismo hepático y la excreción casi completa de los metabolitos en la orina. Solo un 3% se elimina sin cambios. Pero ojo, el ácido valproico, que es muy utilizado en niños, tiene sus inconvenientes, principalmente derivados de toxicidad hepática, ¿ya? Náuseas, vómitos, temblor también están señalados como efectos adversos comunes, pero la presencia de vómitos, por ejemplo, y, y signología a nivel abdominal en la zona hepática, debería hacernos pensar en que hay que solicitar transaminasas para ver cómo esté ese hígado, ¿ya? Eventualmente hay trombocitopenia, con esto significa que puede haber fenómenos equimóticos, por ejemplo, y en aquellos casos eventuales en que hay que utilizar más de un medicamento antiepiléptico a la vez, la combinación con otro valproico puede significar inhibición del metabolismo del fenobarbital. ¿Y esto qué significa? Que el fenobarbital va a estar en concentraciones mayores y como ustedes deben recordar, el fenobarbital es un elemento muy que deprime el sistema nervioso central, produciendo somnolencia, produciendo problemas de vigilia en otras ocasiones. Uno de los últimos fármacos que se está utilizando, bueno, ya no tan nuevo porque ya tiene cierto tiempo, pero que se ha visto que puede tener utilidad en el manejo importante de epilepsias es la lamotrigina. Bloquea canales de sodio, también puede actuar sobre canales de calcio, por lo tanto, se ha descrito que tiene utilidad también en las crisis de ausencia, ¿no? Sus principales consideraciones farmacocinéticas, ustedes las pueden visualizar ahí, y entre los principales efectos adversos, vértigo, cefalea, diplopía, somnolencia, erupción cutánea. Muchas veces hay pues problemas de rash cutáneos con la motrigina, donde hay que descartar que haya pues fenómenos de alergia y por lo tanto muchas veces se pierde este fármaco como elemento anticonvulsivo importante. Bien, uno de los grandes principios del manejo de las epilepsias es que debe hacerse en lo posible con un fármaco, ¿no? Hecho un buen diagnóstico, como ustedes han podido ver anteriormente, es posible asociar el tipo de convulsión con el tipo de epilepsia y con esto con el tratamiento a recibir. Y bajo los considerandos de menores efectos adversos, las dosis deben ser utilizadas juiciosamente para evitar manifestaciones inclusive tóxicas. Y eventualmente, si no hay un buen control de las crisis, se pueden combinar, ¿no? Los que hemos visto suelen ser los elementos base, a los cuales se añaden otros. La motrigina, que era uno de los que se añadía comúnmente, ahora en más de una oportunidad se va a utilizar como medicamento único. Se pueden asociar otros, principalmente todos esos gabariméticos que hemos mencionado. Entre ellos uno que vale la pena mencionar es el topiramato. Topiramato es un medicamento que bloquea también los canales de sodio y por lo tanto va a disminuir pues, los potenciales de acción que se van a evocar en ese momento. Pero el topiramato, al igual que la normazepina, también tiene una amplia utilidad en los pacientes que requieren estabilización del estado de ánimo y donde el litio no es posible aplicarlo. Bien. El fenobarbital pertenece a la familia de los barbitúricos. El mecanismo de acción es muy similar a las benzodiazepinas, solo que lo hace en un lugar diferente del receptor de GABA, ¿no? Entonces, pero el mecanismo sigue siendo el mismo. Básicamente es favorecer más ingreso de GABA y por ello la inhibición. Fenobarbital se absorbe muy bien por vía oral, se metabolizará en el hígado y los metabolitos son detectados en la orina. Es un barbitúrico de tiempo de acción prolongado. Lo que hay que tener muy en cuenta con fenobarbital es que es un potente inductor enzimático. Nuevamente, induce enzimas de citocromo P450 y también algunas conjugases, o sea, reacciones de fase 2.
El fenobarbital se utilizaba mucho en la epilepsia de tipo gran mal. Al aparecer otros fármacos con menor capacidad de depresión del sistema nervioso, ha sido reemplazado, porque lastimosamente por su tiempo de vida medio prolongado y su gran capacidad depresora, podía generar pues mucha somnolencia en el paciente y eso afectaba definitivamente la actividad académica, laboral, etc. Pasa a este momento un medicamento de segundo plano, pero donde puede tener utilidad importante es en los niños, cuando tienen convulsiones febriles y se hace necesario hacer cierta profilaxis, entonces el fenobarbital es allí indicado. Alta sedación, anemia megaloblástica, adicción. Los barbitúricos igual a adicción. Las benzodiazepinas igual a adicción, ¿no? Entonces, ese es algo que hay que manejarlo adecuadamente. Bueno, alguna idea de las principales presentaciones de agentes antiepilépticos. ¿El manejo de una epilepsia puede hacerlo un médico general? Sí. Generalmente cuando el paciente tiene un buen manejo, digamos, ha tenido un buen diagnóstico y a su vez el manejo es acertado, pues simplemente el paciente puede manejarse con un solo fármaco, puede mediar fenicoína, ramacepina, entre los principales, ¿no? Aún a veces la motrigina en la actualidad. En niños mucho el ácido valproico, ¿ya? Y entonces el manejo suele ser bastante sencillo y si el paciente no presenta recaídas, entonces no, pues no necesariamente hay mucho problema. Si el paciente manifiesta, a pesar de la medicación recibida, manifiesta convulsiones, si estas son complejas y hay otras manifestaciones adicionales, entonces ahí el concurso del especialista puede ser el absolutamente necesario, ¿no? Observen ustedes que algunos medicamentos pueden ser administrados por vía parenteral, como por ejemplo el diazepam, la fenitoína, fenobarbital, ¿no? Recuerden que el diazepam es el medicamento de orden en la crisis epiléptica, cuando falla la fenitoína. Y el fenobarbital principalmente se va a utilizar eh, en pacientes con convulsiones febriles o en otros pacientes donde tienen epilepsias o cuadros convulsivos secundarios. Allí, sobre todo cuando son infecciosos, el uso de la vía endovenosa puede ser más apropiado. Bien, no hemos querido abundar en más detalles respecto a anticonvulsivos. Hemos querido circunscribirnos a lo más básico y bueno, definitivamente si alguien tiene interés puede revisar pues, los textos de farmacología conocidos por nosotros para buscar un poquito más de información. Bien, estamos ya justo sobre la hora. Tendríamos en todo caso que estar eh, atentos a cualquier consulta, cualquier duda que ustedes puedan tener. Si hay alguna pregunta, por favor. Muy bien, si no lo hay, si no las hay, yo les agradezco la atención prestada. Ya en esta semana cerramos clases teóricas para poder dar las evaluaciones. Les pido por favor que no se descuiden y que aprovechen el tiempo al máximo. Muy agradecido por todo. Vamos a detener la grabación.